De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial. Existen miles de millones de personas que no tienen acceso al agua potable, principalmente asentados en zonas rurales, y esa inquietud de los organismos internacionales, de los gobiernos y sociedad civil organizada, resolver este problema de la inequidad del agua, hacer de este recurso un elemento que llegue, uno de los recursos que llegue a todas las personas, ya que se considera que es el recurso elemental de la vida en todo el mundo. Por ello es que desde hace unos años se lleva a cabo la Semana Mundial del Agua, que en este año corresponde del 20 al 24 de agosto. Y es por eso que este programa el día de hoy está dedicado al agua, siendo esta una ciudad lacustre. Estamos en la cuenca de México, y esa cuenca quiere decir que estaríamos rodeados por agua, que estaríamos nosotros siendo todavía ese islote que es el que dio origen a la civilización mexica en el siglo XIV. Sin embargo, conforme fueron desarrollándose las épocas, la urbanización, la creación de las metrópoli en este Valle de México, pues la cuenca se fue desecando, se fue dando prioridad a la urbanización y empezó un serio conflicto entre la relación de los habitantes de esta ciudad con el agua. Sin embargo, desde los mexicas, quienes comenzaron a poblar esta cuenca de México, comenzaron a convivir con el agua y adaptarla en unos sistemas pluviales, los ríos, lagos y canales, donde se fueron asentando, fueron haciendo posible una manera de convivir con la naturaleza y el desarrollo urbano de su ciudad. Los grandes trabajos hidráulicos realizados tanto por los mexicas como los posteriores habitantes lograron así establecer una relación casi del hombre anfibio, casi de la naturaleza metropolitana acuática. Basta con que recordemos que uno de los primeros sistemas que los propios mexicas o aztecas empezaron a implementar para poder desarrollar su vida lacustre fueron las chinampas. Este sistema de habitación móvil y circulante sobre los ríos y las lagunas de esta cuenca de México hizo posible convivir con el agua y también habitar una ciudad, un pequeño islote que no pasaba de más de 12 kilómetros cuadrados y que todo alrededor de ello era agua. Hacia el lado oriente, aguas saladas, y hacia el lado oponente, las aguas dulces, por lo cual sus habitantes en esa primera etapa comenzaron a plantearse la idea de convivir con el agua. El segundo de los elementos que podemos decir es el origen de un proceso hidráulico de la ciudad de Tenochtitlan, es sin lugar a dudas la edificación de acequias, de canales y de diques que desde Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco, comenzó a trazar en el lado poniente de la ciudad y después continuar por lo que hoy es la avenida Chapultepec, y las aguas que venían de poniente de los dinamos, las aguas llamadas más tarde de Santa Fe, crear estos canales que le permitieran abastecer a la capital mexica de los recursos vitales suficientes. Pero entre mayo y agosto se sabía que las aguas subían, por lo cual había que dejar la ciudad mexica. Para ello servían las chinampas, las desataban y comenzaba así un periplo, un transitar de chinampas y canoas por estos lagos, por esos ríos y por esos canales que fueron la fascinación ya en el siglo XVI cuando llegaron los españoles, y por algo Hernán Cortés diría en su primera carta de relación: es una ciudad que flota. Los tenochcas, los mexicas o también conocidos como los aztecas habían logrado en 145 años convivir, dominar y dialogar con las aguas de esta ciudad. Lo que quizá ni siquiera los mexicas, ni más tarde los españoles y los criollos o mestizos se imaginaron, es que el siglo XXI, el gran reto de la Ciudad de México es abastecer de este vital líquido a toda la ciudad. Y hay regiones como el oriente de la ciudad, donde estaba el lago de Texcoco, que viven en Iztapalapa por más de 5 años con problemas de abasto de agua, y a veces una pipa de agua por barrio llega una vez a la semana. No lo hubieran imaginado, como tampoco en la primera década del siglo XX se lo imaginó
cuando Porfirio Díaz manda hacer este sistema de canales o de drenaje profundo, el primero que se hizo en la Ciudad de México, para nunca más inundar esta ciudad y para seguir contando con agua potable. Esto es prácticamente el día de hoy parte de una historia de la cual hoy es un reto, la utopía de una ciudad lacustre sin agua. En Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco había hecho diques, es decir, estos muros para separar las aguas dulces de las saladas, había hecho las fuentes y los baños de Moctezuma en las faldas del cerro de Chapultepec, y en el siglo XX, en 1951, el ingeniero Eduardo Molina, junto con el arquitecto Ricardo Rivas y el artista plástico Diego Rivera, trabajaron en una de las obras hidráulicas más importantes de la era ya moderna de la gran metrópoli que es la Ciudad de México. Se trataba del Cárcamo. ¿Qué es el Cárcamo? Pues es una gran caja de agua, una gran caja receptora de agua. ¿Y estas aguas de dónde venían? Pues son las aguas que provienen hasta el día de hoy del río Lerma y que buscaban ser justamente las abastecedoras del Valle de México. Y esta caja receptora de agua era un contenedor del sistema de bombeo de las aguas ribereñas, con las cuales se prometía en esa época de Jan González que la Ciudad de México nunca más iba a padecer de escasez de agua. Hacia 1941 comenzó la etapa número 1 de este sistema, que era el sistema Lerma, que es una solución hidráulica para abastecer de agua a los habitantes de la Ciudad de México, particularmente los de la zona noroeste. El sistema lleva las aguas que vienen de la cuenca del río Lerma en el Valle de Toluca hacia la Ciudad de México. Ello representó la construcción de un túnel a Tarasquillo, dos ríos, una estructura de 2.5 metros de diámetro que atravesó la Sierra de las Cruces por todo el Valle de México hasta culminar justamente en esa zona de Chapultepec donde se vacía el agua, que sería como una cisterna, una gran cisterna surtidora de agua. Y en el interior se le ocurrió al ingeniero Eduardo Molina y al propio arquitecto Ricardo Rivas que el pintor Diego Rivera hiciera algo ahí, un mural que además pudiera sobrevivir al agua. Hasta el día de hoy, con más de 70 años de su creación, ha permitido este sistema de abasto de agua poder tener en esta caja no solamente el rescate del sistema hídrico del Valle de México, sino que también integrar las artes plásticas, la escultura, la arquitectura en un lugar que representa uno de los íconos y de los hitos de la infraestructura hidráulica para el abastecimiento de agua en esta ciudad. Y vamos a hablar de un sistema de abasto de agua en la ciudad derivado de una discusión que seguramente ustedes lo han escuchado en varias ocasiones. Regularmente en Semana Santa llevamos quizá una década que en ese periodo en que muchos nos vamos de la Ciudad de México para disfrutar de vacaciones es cuando viene el sistema de saneamiento de la zona de abasto del Cutzamala, del sistema Cutzamala. ¿Qué es esto? ¿Cuándo comenzó este proyecto? Se trata de uno de los proyectos hidráulicos más importantes, más grandes y más complejos que existen en el mundo y están aquí en la Ciudad de México, y es lo que nos permite que todos los días en la mayoría de los hogares de esta ciudad abramos la llave y tengamos agua. Como decíamos, el río Cutzamala, pues nos resulta la palabra muy conocida, muy familiarizados estamos con ello, y más sobre todo por la enorme utilidad que tiene y lo que representa para los que habitamos la Ciudad de México y la zona conurbada. Este río abastece de agua potable a toda la zona metropolitana, a la más grande del país. Para que el agua que llegue a nuestros hogares y esté disponible tan solo con abrir la llave, se creó todo un sistema que permite transportar este valioso recurso desde Michoacán, pasando por el Estado de México hasta llegar a la zona metropolitana del Valle. El Valle de México comprende 50 municipios del Estado de México, 15 del Estado de Hidalgo, 4 de Tlaxcala y, por supuesto, las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En todo este marco de habitantes existen dos fuentes principales que distribuyen agua en esta forma urbana, las cuales están compuestas por el sistema Lerma y, por supuesto, el sistema Cutzamala.
administrado por la Comisión Nacional de Aguas. Este proyecto del sistema Cutzamala comenzó en 1976 y las obras han tenido 3 etapas: en 1982 una segunda etapa, en el 85 otra y en 1993 una, y sin embargo no se deja de trabajar en este sistema Cutzamala. Aporta el 25% del agua que se consume en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. El río Cutzamala es alimentado por agua de lluvia de 7 presas, tiene más de 330 kilómetros de canales abiertos, de túneles y acueductos, cuenta con 6 plantas de bombeo y una potabilizadora en el Estado de México, que es justamente la que de manera constante se le tiene que hacer un trabajo de mantenimiento, porque imagínense que está trabajando todo el tiempo y sobre todo, nada más para que ustedes tengan una idea, esta planta potabilizadora filtra una capacidad de 500 litros por segundo y el agua se eleva a más de 1100 metros desde Michoacán hasta que desciende aquí en el Valle de México. Cada segundo el sistema llena 16 tinacos de 1000 litros en el Valle de México por segundo. Y este increíble sistema hace posible que en el 93% del Valle de México y la zona metropolitana conurbada se tenga agua potable todos los días. Según el Informe Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas representan la mayor parte de la carga atribuible a más de 1 millón de muertes por falta de agua. En segundo lugar se sitúan las infecciones respiratorias agudas por una higiene de manos inadecuada, que se relaciona con 356,000 fallecimientos al año. Entre la población de hasta 5 años de edad, el agua, el saneamiento y la higiene inseguros fueron causantes de 395,000 decesos el año pasado, lo que representa 7.6 muertes infantiles al día por causas de saneamiento e higiene insegura en el mundo en las aguas. Las enfermedades, decíamos antes de la pausa, más comunes por la falta de higiene y saneamiento del agua potable es la diarrea en número 1, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Según los organismos internacionales, como es la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua cobran anualmente 3.2 millones de vidas en el mundo, lo que equivale al 6% de las defunciones totales en el planeta. En la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, los datos demuestran que necesitamos acciones urgentes sobre el tratamiento del agua. De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua de la Ciudad de México, en zonas urbanas la cobertura de agua potable es del 96%, pero en zonas rurales la cobertura alcanza poco menos del 70%, aunque en términos generales la población de la Ciudad de México en un 92% tiene acceso al agua, al servicio público de agua potable. Disminuye en algunas zonas en su calidad porque aunque llega agua potable a nuestras casas, en el 78% de estas casas está bien, pero un 22% de esa agua potable sale sucia, como nos lo marcaban aquí en uno de los comentarios. Este es un tema que hay que reflexionar sobre el agua. Esta es la Semana Mundial del Agua y reflexiones sobre el uso, sobre el desperdicio, sobre la falta de este líquido. Es una invitación a racionalizar su consumo, a no desperdiciarla, pero sobre todo acciones tan elementales como lavar el auto con una cubeta, bañarse, recomienda la Organización Mundial de la Salud, no más de 5 minutos en la regadera y no más de una cubeta si es en un sistema no de sistema de caída de agua, y también por supuesto lavarse los dientes con no más de un vaso de agua. Estas acciones que parecen muy sencillas y muy simples sí hacen la diferencia en el momento en que pensamos sobre el uso racional del agua. Y otro de los temas polémicos que hay que reflexionar sobre el agua es cómo en algunas zonas de este país, como ocurre en el norte y en el Bajío, el agua ya es un recurso de propiedad privada y se convierte cada vez más encarecido su acceso y su consumo.